101 años hoy del nacimiento de don Marcelo. Hemos dicho misa de rosco del Papa San Marcelo, que no es el Papa Marcelo. El Papa, bueno, sí es, pero en fin, el Papa Marcelo es otro, aquel que duró 15 o 20 días, y por eso los jesuitas, cuando luego vino Carafa a destrozarles la orden, después que San Ignacio había dicho, con un cuarto de hora que me deis, si sale el cardenal Carafa, estoy un cuarto de hora en el oratorio y tengo bastante, y salió Carafa. A veces los cónclaves pues salen sorpresas. Y entonces pues él se fue al oratorio y tuvo bastante con un cuarto de hora. Otros necesitan más en otros momentos, pero en fin, bueno pues, y entonces ya, pero él luego decía cada vez que había que hablar, por eso a veces lo más sabio es callar en todos los sentidos, callar, ya está. Y entonces decía, hablemos del Papa Marcelo, hablemos del Papa Marcelo, porque había estado 15 o 20 días, ese Papa no se podía hablar, ni bien ni mal, pero nosotros hoy hemos hablado del Papa San Marcelo en la misa Sidiligisme, que así empieza la misa de pontífice, y yo le traté ahí mucho, y tuve ocasión de percibir en él esa elegancia espiritual que le distinguía, ese señorío del que os hablo, siendo un hombre de procedencia muy humilde, porque el señorío no tiene nada que ver con eso, sino con la nobleza de alma. Y él la tenía muy grande, y una virilidad, y una caballerosidad, y una energía, y una fachada dura y adusta de castellano viejo, y dentro un corazón de mazapán. Y había que descubrirle, y quería mucho a la gente. Cuando sabía que podía querer, quería mucho a la gente. Cuando ves que no puedes querer porque el otro no se deja, pues ¿a qué vas a perder tiempo? Hombre, quiérelo, sí, síguelo queriendo, pero vamos, no sé cómo decir, las manifestaciones son inútiles. Si el otro es una roca de pedernal, pero él quería a la gente, y yo aprendí de él muchas cosas. Aprendí que se quedaba en la conversación, o aunque fuera contigo solo, a veces un poco abstraído, callaba más que hablaba en contra de lo que parecía, y dejaba caer la cabeza sobre la manaza, así un poco en la mesa, y yo creo que eran momentos en que él hacía un corte y buscaba la presencia de Dios, y a veces te decía algo en ese sentido, como que no venía a cuenta de la conversación, pero en plan de alto, a vida eterna, ¿no? Y luego tenía sus defectos, claro, pues era un hombre muy volitivo y era un carácter enérgico y a veces... Pero yo a nadie he oído hablar mal de él, ni a él le oí hablar mal de nadie, teniendo tantos motivos como tenía. Salió la biografía de Tarancón, la autobiografía, escrita fundamentalmente por el vicario filocomunista que tuvo, jesuita, que era Martín Patino. Y en esa biografía pues pone a Toledo y a su seminario a caer de un burro. Y a mí me sentó muy mal. Y me dolió. Yo no la leí, pero ese poco, sí, un rector que había que era un santo. Los operarios han hecho mucho en Toledo y en España. En Toledo, y supieron obedecer muy bien a don Marcelo. Y había un rector, hubo durante muchos años, que fue una institución, fue un hombre también de Dios, don José Estupiñá. Y a don José Estupiñá es uno de los que en esa biografía le dejan mal, en fin. Y don Jaime Flores, que era don Agustín, hermano de don Jaime, eran dos santitos. Bueno, total, que entonces le dije yo, cuando apareció esa biografía, señor Cardenal, no, estábamos solos algunas veces, estábamos solos, le decía a don Marcelo, si hay gente delante, señor Cardenal, o de eminencia, y el señor Cardenal tenía que animarse a escribir, no le voy a decir una autobiografía, ni unas memorias, porque son palabras grandes, pero en fin, una semblanza personal, algo, dejar unos recuerdos, porque es una historia viva de un periodo convulsísimo de la historia de España. Nos creíamos que aquel era el más convulso, pues, y tenía que escribir algo. Y ya uno de los días, me parece que había algún sacerdote también delante, amigo mío joven, que yo quería que trataran. Me puso así la manaza en el brazo, como hacían. Hijo, no me lo digas más, no lo voy a hacer.
Y no lo voy a hacer por dos motivos. Primero, como tenía un castellano áulico, yo no he oído a nadie hablar como don Marcelo, hablar coloquialmente sin parecer redicho ni serlo, lo cual es un arte, sino era como el agua del arroyo que fluye. Y un castellano muy puro y muy natural y muy espontáneo y muy elegante. Y a lo mejor el adjetivo áulico no sé si le cuadra porque ya sabéis lo que significa áulico, por eso no lo digo. Pues entonces él tenía una manera de hablar tan agradable y luego la voz tan cálida, en fin, todo hacía, la gestualización, la facha, todo hacía. Y me dijo, no lo voy a hacer por dos motivos. Primero, he considerado siempre todo lo mío merecedor de tan poca estimación, que me parecería una petulancia incalificable ponerme a hablar de mí y dejarlo por escrito. Segundo, inevitablemente, si yo consignase unos recuerdos de mi persona, de mi vida, de mi ministerio, tendría que hablar menos bien de no pocos que se entrecruzarían en esa escena biográfica. Y está muy lejos de mi intención eso. De manera que no voy a escribir nada sobre mí. Decidme si no hay ahí grandeza de espíritu y hermosura de sentimientos. Y estábamos un día, los de mi curso, en el aniversario de curso, siempre mientras él vivió celebrábamos la misa con él porque fuimos la última promoción a la que ordenó. Siempre recordaré la última promoción que ordené en esta amada catedral. Habréis oído quizá la homilía que tuvo espléndida, mi ordenación. Y le queríamos mucho. Y entonces, el tiempo que tuvo, íbamos a las Angélicas, que tal, celebrábamos misa con él, y una vez un vicario le dijo a alguno del curso, no sé si sabéis que no estáis haciendo bien. Y le oyó. A mi compañero de curso, el vicario, le oyó. Porque claro, el que dice lo que no debe, oye lo que no quiere. Y nosotros seguimos como, pues íbamos a comer con él y a tener la misa con él, era el cardenal emérito, estaba allí puesto, pues ya está, con la libertad de espíritu, igual que se organizan unos ejercicios a su aire o lo que sea. Y entonces, pues resulta que en aquella comida lo pasamos bien y él nos predicaba, lo tenemos grabado, transcrito, esas homilías todas. A mi amigo Teulón, somos condiscípulos, se encargaba de su máquina para todas esas cosas, en fin. Y entonces dijo una de las veces en la sobremesa, es que aquí no fuma ninguno. Y entonces dos o tres, un par de ellos, hicieron así como ademán de sacar el vídeo. Yo, lo que estaba al lado de él, su derecha, les miré que no sacaran nada. No era plan de ponerse allí. Y él se quedó así como digo, y volvió a la carga. Dijo, si es que fuma alguno, fumad, dijo, fumad. Y bueno, pues ya sacaron eso. Y es que me gusta olerlo. Y bueno, pues se quedó así la cosa. Y un día ya que después estuve yo solo con él, no sé cómo le traje el tema, y porque había que sabérselo traer, porque si no, te miraba así con una sonrisilla parecida a la de este y te desarmaba un poco. Y entonces, pues, dije yo, mire que, señor cardenal, que le gusta oler el tabaco. Y dice, pero, ¿cómo te has creído eso tú? Dice, yo he fumado como un carretero. Y me dijo el médico que si no lo dejaba me quedaba mudo, porque ya tenía muy afectados, unos nódulos le salieron y tal, se tuvo que operar. Y como mi vida es predicar, sin predicar no entendería mi sacerdocio, a él le habían querido mandar a un dicasterio romano y dijo que es como se lo pidiera al Papa personal, que no se lo llegó nunca a pedir, no aceptaría, porque dice, si me quitan de predicar, me han matado. Y entonces en el sacerdocio hay que saber también que no es desobediencia el decirle a un superior, mire usted, si usted me va a poner ahí, yo me voy a venir abajo,
porque eso no es lo mío. Y va a ser peor para mí, para usted. Que usted me quiere, póngame, yo voy, al final voy a obedecer. Pero que sepa esto, que yo ahí no voy. También eso es inteligencia, ¿eh? Porque tú tienes que conocerte a ti mismo. Y si tú sabes que te van a hacer visitador de religiosa y las monjas te cargan y las vas a tratar a la baqueta, pues no aceptes, o lo que sea. O te van a poner de coadjutor con un señor que tú sabes que va a ser la guerra viva desde el primer día. Pues mire usted, yo voy, pero es que, no, quiero decir, es verdad, hay que saber un poco, no es tanto la obediencia dialogada ahora, yo voy, la última palabra es suya, y ustedes, a mí me ha tocado a veces hacerlo, y me han dicho, pues sí, pues vas, bueno, pues he ido, y el Señor me ha ayudado, y he sufrido mucho y habré rendido mejor o peor, pero lo he dicho, no pasa nada. Bueno, pues entonces, decía, ¿cómo vas a creer que me gusta? Yo he fumado muchísimo, como un carretero, y me hubiera quedado mudo. Y entonces ya tuve que dejar de fumar, sobre todo cigarros de liar, y de vez en cuando puros, y tal. Pero los puros hacen mucho menos daño. Pero en fin, los cigarros de carretero, eso de fumar, además eso es una inelegancia en los curas, lo de los pitillos, un cigarro con otro quemar ahí, de carretero. Fúmate un puro o una pipa de vez en cuando y ya está. El otro no es fino. Bueno, pues el cigarro de liar. Dice, y ya lo dejé. Y entonces comprendí que como si yo estaba en cualquier reunión o en cualquier tertulia o sobremesa, la gente toda está pendiente de mí y hacen o dejan de hacer según lo que yo hago, pues que se iban a coartar de fumar porque yo no fumaba. Y me inventé esto de que me gusta olerlo para que comprendan que me hacen un favor. Comprenderás que a los que hemos sido fumadores empedernidos nos va fatal el olerlo porque nos da ganas de fumar. Pero, bueno, pues esas cosas tenía. Y entonces hoy, que ya he hecho el exordio, como siempre me pasa, más largo que la plática, pues vamos a hablar un poco, como estamos en el día sacerdotal, en el día eucarístico, del sacerdocio en don Marcelo. El que predica muchísimo, pues tiene que tener sus trampas y sus rentas y su memoria y su jarabe de pico, pero también te repites, el que predica muchísimo, pues tienes 3 docenas de ideas madre, de las cuales van pariendo otras pequeñitas y así te vas. Y entonces voy a sacar unas cuantas ideas para que veáis que lo digo todo. A mí no me va a interesar brillar ni dejar de decir, ya habéis visto lo que doy de sí. Entonces voy a sacar unas cuantas ideas de una conferencia que a lo mejor me oísteis, que di yo en el seminario de Toledo hace muchos años, y sobre el sacerdocio en don Marcelo. No la voy a dar entera, pero la voy a sacar algunas ideas de eso que hice, echando algunas horas y con mucho cariño, porque me la encargó el buen amigo mío, don José Rico, el de Getafe, porque eran unas jornadas que había de yo no sé qué, y ese año, como era año sacerdotal, la hicieron sobre el sacerdocio. Bueno, pues entonces dice don Marcelo en una conferencia en Madrid titulada La figura del sacerdote hoy, en el año 71, o sea que estaba todavía el de arzobispo de Barcelona, donde tanto sufrió, y nunca le saqué una sola palabra. Y le pregunté una vez, vuestra eminencia, que ha corrido tanto mundo y tal, ¿cuál es la ciudad que más le gusta del mundo? Y no lo dudó, Barcelona, me dijo. Bueno, me dio las razones. La razón es que Barcelona es antigua y es moderna, tiene sierra, tiene mar, es industriosa y es sencilla. Me puso muchas antítesis. Como era un artista, en un momento me compuso un retrato. Mira, Barcelona. Bueno, pues en el año 71, donde estaba puesto en tela de juicio totalmente la identidad del sacerdote, porque se había protestantizado y así sigue la noción del sacerdote, Jesús, dice don Marcelo, las preguntas sobre el significado y el ejercicio, claro que es a la medida de la corporeidad, el estornudo, ¿cómo vais a esperar otra cosa? Son estornudos.
Son estornudos dobles de primera clase. Por el vetus sordo, además. No te creas que son... Ya que te pones, chico. A estornudar como la señorita Rottermeier, no te estornudes. Se pone en condiciones y a la medida de operaris sequiturese. Claro, a la medida del sujeto, pues así son los actos. Entonces el estornudo va como va. Y el entarimado tiembla porque es lo que tienen los entarimados. Si fuera la porcelanosa de la Presley no se notaría, pero es entarimado del antiguo. Bueno, pues mirad lo que dice don Marcelo en el año 71. Las preguntas sobre el significado y el ejercicio del sacerdocio exigen hoy ser hechas tomando como punto de referencia el misterio del sacrificio de Cristo sacerdote, tal como nos lo ofrecen la Sagrada Escritura y la tradición apostólica de la Iglesia. No hay más que decir. Este es el presupuesto fundamental. ¿Qué es el sacerdote? Lo que es el sacrificio. ¿Para qué es el sacerdote? Para el sacrificio. ¿De dónde viene el sacerdote? Del sacrificio. Y sin teología sacrificial no hay más que una visión absolutamente luterana y por tanto falsa del sacerdocio. Una visión asambleística, una visión filantrópica, una visión populachera o una visión comunista. No hay más. Si no se parte del sacrificio de Cristo en el que yo me inserto, que mi vida tiene que estar sacrificada en él. Eran tiempos de crisis. Él fue llevado a Barcelona en el año 66 y escribía esto un obispo que también hablaba muy bien. Es el obispo que más me ha gustado hablando después de don Marcelo, pero era otra cosa. Pero en fin, todavía vive muy viejito, el emérito de Mérida, Badajoz, Montero. Yo he tenido una pluma en la historia de la cruzada, la persecución religiosa en España, es insuperable. Luego ya no quiso reeditarlo durante muchísimos años. Y como periodista, en fin, ha escrito muy bien. Y dice él, en un artículo en ABC, cuando murió don Marcelo, escribió: el volem bisbes catalans de los graffiti callejeros eran la punta del iceberg de un antifranquismo soterrado y emergente. Un nacionalismo herido y sojuzgado, más los excesos de un progresismo ultra y el gregarismo mimético de no pocos. Esas son expresiones, al cabo de 50 años, absolutamente aplicables hoy. Todas. Antifranquismo soterrado, ahora no es soterrado. Nacionalismo herido y sojuzgado, ahora tampoco es ni herido ni sojuzgado. Y excesos de un progresismo ultra, y lo que es peor de todo, el gregarismo mimético de no pocos, que es lo que nos pierde. Hacer lo que hacen todos y no me voy a significar y que no me... Gregarismo mimético. Poca personalidad hoy. Y entonces, empleando el lenguaje de las confidencias, dice que quiere hablar don Marcelo a los sacerdotes y religiosos de Barcelona. Y no fue correspondido. ¿De qué quiere hablar? De que esa crisis está provocada, son palabras de él, ya de don Marcelo, por un revisionismo sistemático que con sus gritos y gestos desmesurados ha apagado las voces de la serenidad y el equilibrio. Por la petulancia de tantos nuevos doctores que abominan de toda enseñanza recibida, mientras quieren imponer dictatorialmente las suyas. Por una actitud de culpable desconocimiento de lo que la tradición de 20 siglos nos ha enseñado sobre el sacerdocio católico. Bien, vamos a hablar de cómo enfoca él la identidad sacerdotal desde el triple munus del sacerdote. El munus docendi. Primero, don Marcelo, predicador.
No sé si tuvisteis la dicha de oírle predicar en vivo, supongo que ponéis muchas veces sus grabaciones, que ahí las tiene don Jorge puestas en los YouTube todas, y hay que oírlas incesantemente para aprender a predicar y para inflamarse de amor al Señor y a la Iglesia, que él era un maestro, pero para aprender a predicar, no solo a construir los periodos, porque en él parecía todo improvisado y no lo era tanto, ¿eh? Yo he visto todas sus estanterías, estaba allí en Fuentes de Nava, y en su despacho, sus anaqueles llenos de carpetitas de esas azules de cartulina, de tamaño octavilla, y en cada carpeta de esas había muchas cuartillas dobladas por la mitad. Y ese díptico él lo llenaba con 6 ideas, porque la letra era endiablada y grandísima y cabía poco en ese díptico. Y ahí estaba la humildad. De todas las que predicó durante su vida, me dijo, nunca he hecho un sermón, una homilía, sin haberlo preparado así. Luego he leído muchos libros, componía, y él tenía una grandísima capacidad de improvisación, parecía que vestía la idea sobre la marcha, lo cual sería real en un alto porcentaje, pero también llevaría pensados adjetivos, imágenes, giros, porque todo sobre la marcha no es fácil improvisarlo. Pero no era de aquellos predicadores antiguos como se enseñaba a predicar en su tiempo. En su tiempo el método de predicación para los predicadores, porque no todo sacerdote, como ya hemos dicho, era predicador, porque hoy eso es una catástrofe. Que todo sacerdote sea predicador es una catástrofe. Ahora, que todo sacerdote el domingo diga unas palabritas, pues sí, tiene que estar capacitado para eso, estaría bueno, pero que todos los sacerdotes, no, el que no vale para predicar no vale, y el que no vale para capellán de hospital no vale, en fin, es que hay que saber a las personas, y nadie vale más que el otro, sino vale distinto, cada uno para lo suyo. Bueno, pues la predicación de él no seguía los parámetros de lo que entonces se enseñaba, que era estudiar un sermón tal y componerlo sobre las reglas intangibles de la oratoria, que tenían que seguirse milimétricamente. El tema, y después de anunciado el tema, que era una frase de la Escritura, el exordio. Después del exordio, la captatio benevolentiae. Después la explanación de la doctrina. Después las aplicaciones morales. Después, en fin, había una serie de pasos y todo eso había que escribirlo. Y entonces se escribían pues 10 o 12 folios o 15 o 20. Y después de haberse escrito todo eso, te los tenías que embaular memorizándolos de la quilla a la perilla. Y después de memorizado eso, que tú habías escrito, pero por mucho que lo hubieras compuesto tú, la labor de memorización no era menor que si te lo hubieran dado escrito por otro. Aquello requería muchas horas. Por eso, para hacer un buen sermón no se podía, a no ser que se predicara sermones tipo misionero popular, tipo Padre Arnaiz, tipo Padre Claret, esos misioneros populares, pues eran plan catequético y doctrina y el infierno y el pecado y lo otro. Bueno, eso se predica, pero aún así tenían sus esquemas muy bien preparados, ¿eh? Aún lo pongo yo ahí en el libro de Arnaiz. Y aún así eran capaces de hablar de muchos temas de cultura y eso. Bueno, pues ese sermón que se aprendía y se embaulaba, luego se subía al púlpito y, como dice San Juan de Ávila, se vomitaba. Y se vomitaba habiendo previamente ensayado también en tu casa la gestualización, la impostación de la voz, un poco teatralizante también a veces. Hay que teatralizar el sermón, pero moderadamente. No se puede ser un moscardón cuyo zumbido es infinito. Eso aburre a los bancos, claro. Que hoy tampoco se cuida eso, porque no enseñan nada, y al no enseñar, pues no. Pero tampoco aquello es ponerse en plan tragedia griega. No. Bueno, pues don Marcelo ese método no seguía. Hacía su esquema, sabía él lo que iba a decir, lo vestía sobre la marcha y jugaba, claro, con su voz, pero no cayendo en esos barroquismos tipo Savonarola o San Vicente Ferrer, ni mucho menos. Bueno, pues la predicación era su vida. Y dice él, explica así a los sacerdotes de Barcelona los temas fundamentales de la predicación. No ha de consistir en generalidades vagas y abstractas, no, pero tampoco ha de incurrir en el defecto contrario.
Siempre atender en primer término al misterio de la vida de Dios, de la Eucaristía, de los sacramentos, de la gracia, de la cruz, del cielo, de la esperanza. Así predicaron Cristo y los apóstoles. En una ceremonia de órdenes en Toledo ya, en el año 86, describía paladinamente la actitud del ministro de la palabra. Dice así a los ordenandos: habéis de predicar el Evangelio así, desenmascarando el error y el sectarismo, estén donde estén, siempre con dignidad, siempre humildes, siempre con respeto al hombre que puede equivocarse, pero con valentía frente al error que les equivoca. Hoy nuestra predicación está absolutamente teñida de buenismo, de subjetivismo. No se puede molestar. Y el predicador que no quiere molestar, efectivamente, no molesta a nadie nada más que a Jesucristo. Porque la predicación tiene que molestar. Tiene que señalar los pecados. Como dice don Marcelo, con humildad, sin señalar nunca al pecador. Es otra cosa funesta en la predicación, en la que se cae mucho en los pueblos. Aprovechar el púlpito para señalar con el dedo a gente. Eso hay que evitarlo por encima de todo, ¿eh? Que nadie jamás se dé por aludido en nada concreto. Ahora que se dé por aludido en los pecados capitales, pues chico, eso ya será su problema. Pero hay que señalar el pecado. Hombre, si se lo hubieran callado, desde luego, San Juan Bautista y Santo Tomás Moro habrían conservado la cabeza encima de los hombros, pero santos no serían. Pues, y luego siempre, dice don Marcelo, dio unos ejercicios que se atrevieron a pedirle para unos ordenandos una vez de los años que estuvo jubilado, porque no presidió nunca nada. Y aquellos ejercicios se le pidieron, los dio y están transcritos, no sé si los habéis leído, están por ahí, corren transcritos. Todo eso es el secretariado es Teulón, porque don Santiago y Galán también lo están llevando, pero son muy celosos y más impenetrables, y ese tema es un poquito más delicado del momento tocarlo. Pero por eso no hay proceso todavía, ni lo habrá en mucho tiempo, y no sé si lo tendrá que haber, pero en fin, al lado de otros que está viendo, pues ya tenía que estar don Marcelo, no sé cómo decirte. Y entonces, bueno, pues Jorge tiene todo eso y lo gobierna y lo hace muy bien, y ya sabéis cómo es de capaz y de todo. Bueno, pues en esos ejercicios estaba ya viejito, dijo algunas cosas que no le pegaban, pero bueno, cuando estéis que nadie os vea y estéis celebrando la misa, y si podéis un día con discreción, agacharos hasta el altar y dad un beso a la Sagrada Hostia y decirle a Jesús lo que le queréis. Tenía ya el corazón de manteca, ya estaba muy viejito. Y luego dijo: nunca terminéis de predicar sin nombrar a la Virgen. 4 palabras, con mucho cariño. 4 palabras, no hace falta más. Bueno, predica, seguimos con el Munus Docendi, sobre la identidad del sacerdote. El sacerdote es aquel a quien Dios Padre ha predestinado en Cristo de una manera especialísima, porque además de darnos la filiación divina y la redención en la sangre del Hijo, nos ha hecho ministros de la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Y por eso, junto con el indeleble carácter sacerdotal, el sacerdote debe llevar grabada en el alma la dulce certidumbre de esa predilección divina. Jesús me ha amado más. Es así de sencillo. Me ha amado más. Y olvidar esa predilección divina es tristísimo. Es convertirse en la pieza mecánica de una iglesia puramente institucional, a cuyos escalafones yo aspiro, y para conseguir los cuales pongo entre paréntesis mi rectitud. Y podría ilustrarlo al cristiano lector con incontables ejemplos que omito en gracia a la caridad fraterna. Pero esto es así, esto es así.
Para ser tales funcionarios eclesiásticos, reduciendo la hermosura del sacerdocio a la condición de un tecnócrata para el progreso, para ser tales funcionarios, llegó a decir en una tanda de ordenaciones en Toledo, en el 89, mejor que no existierais. Pues se las gastaba así. Para ser tales funcionarios, mejor que no existierais. Tenéis que ser fuertes en tiempos de secularismo agresivo, fuertes para mirar a este mundo. Esto lo dijo en la homilía de mi ordenación, en el año 95. Fuertes para mirar a este mundo pagano con una sonrisa benévola y para esperar compasivamente a que ese mundo se deje acercar por vosotros para que le digáis bien lo que sois. El secreto es la unión con Jesucristo. No aceptéis tareas que invadan vuestra vida hasta el punto de impediros el trato con Dios. Donde quiera que estéis, siempre hay tiempo para orar, mirando y ofreciendo al mundo el crucifijo. Si el sacerdote es por encima de todo un hombre enamorado de Jesucristo, experimentará de una manera muy tierna y muy cálida y muy viva y muy transformante la belleza de esa amistad. Pero eso, por desgracia, no siempre acontece. Es más, acontece con una frecuencia demasiado triste. ¿Por qué no cultivamos esto, los sacerdotes y obispos? Dijo en uno de sus aniversarios de nuestra ordenación, en la mía, en privado allí en las Angélicas, en el año 98. Como lo tengo transcrito, lo usé aquí. ¿Por qué no cultivamos esta amistad con Cristo, los obispos? Y todos los días le ofrecemos las cosas como obsequios, tratamos con él en conversación, en ratos de oración. ¿Por qué no cultivamos un trato de amigo con confianza plena? Que él lo admite, un amigo que me llena de gozo con su sabiduría y su atención. Todo lo demás no lo rechazo, no, pero en cuanto tiene relación con él, que no le estorben a él, que no le eclipsen a él, que le respeten a él, para que él ocupe el primer lugar en mi amistad y en mi corazón. Pero ¿esto cómo se vive? Esto no se vive aisladamente, ni quijotescamente, ni fantásticamente. Esto se vive cultivando también la unidad del presbiterio. Porque el presbiterio, dice él, sigo con esas dos homilías, la de mi ordenación y la del tercer aniversario. El presbiterio, aunque haya matices y colores distintos, es una unidad. Los presbíteros con sus obispos forman un núcleo vital en el conjunto de la Iglesia. Y en cada diócesis aparece esa fuerza de unidad cooperante de unos con otros hacia los mismos fines. La epístola de mi ordenación fue la de San Pablo a los Gálatas. Ya no hay griegos ni judíos, ni esclavos, ni libres, ni ricos, ni pobres. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y dice él, vaya un lema que podría ponerse en la puerta de los seminarios, en la sala de los presbiterios y de los consejos presbiterales, y en los salones de las conferencias episcopales. Todos somos uno en Cristo Jesús. No hay nada que pueda superar el significado de la fuerza de esa frase si se quiere ser coherente con lo que la fe nos hace sentir y profesar. Y entonces nos interpelaba. Parece que me estoy viendo a mí mismo con los ojos llenos de lágrimas escuchándole. ¿Quiénes sois vosotros, jóvenes sacerdotes y diáconos? ¿Quiénes sois? Ni lo sé ni me importa. Sois uno en Cristo Jesús. Y 3 años después, tal día como ese, nos repetía ya en Camera Caritatis, en aquel cenáculo con el sol. Más unión de los sacerdotes, la communio presbiteralis, esto que habéis hecho. Celebrad el aniversario de la ordenación
y reuníos, por ejemplo, cada 2 meses. Decía cada 2, porque hay que decir siempre menos, porque luego son cada 6, pero hay que reunirse. Cada 2 meses, un rato de espiritualidad y otro de coloquios sobre algún tema y charla amistosa, llenos de cariño y atención para poder seguir haciendo una labor y rectificándonos también unos a otros. Y cuando no hay por qué rectificar, alabar. Los sacerdotes somos muy mezquinos muchas veces. No nos alabamos nada por hechos que merecen aplauso. Hay que trazar muchos lazos de unión y de alabanza y de cariño y de reconocimiento de unos a otros. Ser hombres limpios de corazón es no tener envidias, no tener reparos unos con otros, ayudarnos. ¿Habéis oído vosotros a algún obispo hablar así? Bueno, ahora vamos al munus sanctificandi. Don Marcelo, liturgo. El sacerdote debe ser santo y santificador. En el día, no sé qué día, aquí los tengo todos en notas, pero qué más da. Total, que trazando una semblanza de Monseñor Escrivá, poco después de la muerte de este, señalaba a don Marcelo como la triple fuerza que lanzó a San José María ya hoy a la gran tarea de santificar a los hombres tal como son, tal como viven, tal como trabajan. Esta triple fuerza fue la misa, la intimidad con Jesucristo y un amor vivísimo a la Virgen María. Su sacerdocio lo entendió así, dice don Marcelo, y toda su vida fue como la prolongación de una misa que glorificaba al Padre. Hacia este sacrificio continuamente renovado, convergen o de él brotan todos los demás ministerios que el sacerdote realiza. A los que ordenó en el año mariano, en Toledo, el año 87, les dijo, fue un grupo muy grande, aquellos que se ordenaron en el año mariano, era un curso muy grande, y otro muy grande fue en el 91, porque fueron los 50 años de sacerdocio de don Marcelo, y se hizo un barato, ahí se les perdonó la edad y las asignaturas a todos, y se hizo un barato, y fue un grupo también muy grande. Yo estuve porque era mi primer año de seminario, y fue gloriosa aquella ordenación. Cuando tú la ves, filosofillo, esas órdenes, y aquel don Marcelo, que entraba, cuando entraba con su hábito coral, porque vestía el cargo, y entraba con su hábito coral en el día de inicio de curso, y el de final, y el de la Inmaculada, los 3 días iba. No hacía falta que fuera tanto, no hay que prodigarse mucho, porque entonces se deja de vender caro la persona y se estima poco. Él iba poco, pero cuando iba con su hábito coral y avanzaba por la crujía del salón de actos, y no hacía falta más. No hacía falta ya que hablar, ya se podía acabar el acto ya, con verle entrar. No hacíamos genuflexión doble y de todo porque es milagro, pero bueno, pues la ordenación del año 87 dijo, la clave honda de vuestras vidas está en alcanzar la santidad sacerdotal, porque lo que tenéis que hacer es santificar al pueblo cristiano. Todo lo demás, pastorear, amar, regir, conducir, dar testimonio, tiende a la santificación del pueblo. Esto debe ser la raíz de vuestra alegría. Bueno, pues este es el munus sanctificandi que tiene el sacerdote, la misión de santificar. ¿Y qué se insiere, qué se inscribe dentro del munus sanctificandi? La liturgia. Porque la liturgia es el principal vehículo de santificación, los sacramentos. Es el ejercicio del sacerdocio de Cristo y, por tanto, de una manera eminente, por antonomasia, el santificador es el obispo, es el hombre del culto. Don Marcelo no es que fungió de liturgo, no es que hizo de liturgo cuando le tocaba, sino que yo diría que en cuanto sacerdote concibió su vida
litúrgicamente, como una liturgia. Este es vuestro culto razonable, que ofrezcáis vuestros cuerpos, vuestra palabra, vuestro ministerio, vuestras acciones, como una hostia santa agradable a Dios. Más que ser amante de la estética celebrativa, que lo era, porque era muy señor y muy elegante y en todo era muy pausado y muy ponderado y muy solemne sin pretenderlo. Cuando una persona resulta solemne y erática es cuando no lo pretende, de otro modo resulta ridícula. Pues él era hierático, en toda la extensión más acendrada y pura del concepto. O sea, era sacral. Eso es el hieratismo. Hierático no es embarado, repito, ni es cejijunto, ni es, en fin, artificiosamente serio, ¿no? Hay un aura y él la tenía. Entonces no es porque fuese amante de la estética celebrativa, que lo era. Pero, por ejemplo, en una catedral primada, pues a veces, o muchas veces, o la mayoría, usaba ornamentos que quizás no nos gustarían a nosotros, no importaba. Era el celebrante. Y eso puede trascender muchas cosas. No, el ornamento no hace al celebrante. El celebrante hace al ornamento. Mucho cuidado. Ahora, si puedes evitar una tela de carnaval y te dan una casulla buena, pues sí. Pero si no hay otra cosa, tú vístete muy bien, sobre todo de santidad, y luego en la sacristía colócate lo mejor que puedas, que no te pingue el alba y que, en fin, pues, lo mejor dentro de lo que te permita, lo que te han sacado, porque a veces hay que resignarse. Y entonces tú eres el que llevas el ornamento, no el ornamento te lleva a ti. Mucho cuidado con eso. Entonces él era amante de la estética celebrativa sin estar anclado a ella. Era celoso del decoro del culto divino. Domine, dilexi, pulcritudine domus tue, decimos en el lavabo, ¿no? Pero sobre todo, eso puede ser un armazón escénico. Y vemos casos, de sacerdotes. Hoy, perdonad mi franqueza salvaje ya. Mirad, hoy los sacerdotes jóvenes, yo lo comprendo perfectamente, se puede comprender, pues hacen muchas cosas por reacción, porque basta que te las estén prohibiendo o que las veas monopolizadas esas cosas por un rechazo ideologizado, para que ante el absurdo de eso, pues como un niño, fruta prohibida, y entonces hace muchas cosas por reacción. O hace muchas cosas porque, bueno, como estamos en una iglesia de etiquetas, pues a mí me toca esta. Vamos a ver, hay que llenarlo todo. Hay que llenarlo todo. Y que repito el argumento, un sacerdote no se hace desde fuera, se hace desde dentro. Entonces a ti te gusta, porque te tiene que gustar, si no, ¿qué clase de sacerdote eres? La liturgia, y esa liturgia conlleva una estética, conlleva todo un andamiaje, vamos a decir así, ¿no? Pero tú tienes que llenar eso de mucha oración y de mucha formación, como tienes que llenar la sotana de mucha rectitud, de mucha virilidad, de mucha coherencia, porque es que si no se puede caer a veces en contrastes un poco sorpresivos. Tenemos que estar muy bien formados, estudiar mucho y rezar mucho. Y entonces nadie te puede toser por la sotana ni por la liturgia. Pero si no hay más que eso hay que llenarlo. Me estáis entendiendo estupendamente porque estáis poniendo una cara de circunstancias que hasta ahora no os la conocía. Pero, bueno, pues entonces él, ¿qué pasa? ¿Cómo es liturgo don Marcelo? Pues viviendo su sacerdocio como una permanente glorificación del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo.
Y cuando él presidía, vamos a usar la nomenclatura al uso, que es horrible, pero en fin, para entendernos, presidía una función litúrgica, nada estaba más lejos de su actitud que atraer hacia él el protagonismo que le corresponde exclusivamente a Jesucristo, que es el único presidens de la asamblea. Y por eso en él se captaba tan al vivo que actuaba in persona Christi capitis, no in persona sui. Y en el altar aparecía verdaderamente como pontifex, como puente entre Dios y los hombres, que es lo que somos en el altar. Ese misterioso recogimiento suyo al rezar, mientras se cantaba el Gloria, esa unción al consagrar, muy suave y muy viril al mismo tiempo, esa delicadeza exquisita al incensar, haciendo como los buenos toreros lo que le daba la gana, porque un torero bueno hace él la media Verónica y la chicuelina y el toreo por naturales como quiere, y no se parece a ninguno, pero es Curro Romero, y se ha terminado, y ante eso pues nos callamos, o el que sea, yo ni soy currista ni del otro. Quiero decir con esto, que como ahora el misal nuevo no manda nada, no legisla nada, no rubrica nada, con las manos extendidas, pues puede ser los molinos de consuegra, como son algunos, o puede ser pues que te quepa entre las manos el kempis, como son otros, y no seáis exagerados también, ¿eh? Las manos tienen que abarcar los corporales, eso es como se extendían las manos, abarcar los corporales, pero esto no abarca ni la palia. Entonces, todo eso estaba muy dicho. Luego hay escuelas, como ahora en eso hay escuelas, y la escuela que se está imponiendo un poquito, a base de vídeos y todo, en la forma tradicional de celebrar, es un poco escuela afrancesada. Cuidado, los españoles hemos sido siempre muy nuestros. Y un poquito estilo me la cargué, vamos a decirlo todo. Pero teníamos la hijuela, y teníamos la cucharilla, y teníamos la campanilla, y teníamos 200 cosas que no tenía nadie, porque podemos, porque somos españoles, y nos daba la congregación de rito. Y entonces el español celebraba también. Ahora se ha francesado mucho todo, ¿eh? También, esto es una opinión mía personal, pero en fin, y afrancesado e italianizado es lo mismo, porque Italia es como los franceses en eso, por Turín bajaba todo, y en fin, Saboya. Bueno, pues hay que ser también, no ser demasiado encorsetado, porque es que no se puede tampoco. Bueno, pues don Marcelo, como el misal nuevo no rubrica nada, y cada uno hacemos las cosas como podemos, pues incensará al altar dando la vuelta. Bueno, pues si lo incensa uno dando la vuelta, bailando el fandango, pues no peca tampoco, porque eso no dice nada. O sea, bueno, pues él incensaba como le daba la gana. Y yo no he visto a nadie incensar así, ni que me recogiera tanto su manera de incensar, ni me elevara tanto. Bueno, pues todo eso era una majestuosidad desafectada a la hora de bendecir, y era un hieratismo no impostado, no estudiado, pero que te impedía salir de la atmósfera del sacrum que se creaba, que es lo que tenemos que pretender en la liturgia. Porque despojada de eso, pues se convierte en una mascarada grotesca, que es en lo que son hoy tantísimas misas, porque más que todas las herejías juntas de todos los siglos han hecho daño a la fe las guitarras, sin comparación. Porque el desacralizar es matar la posibilidad de contacto con Dios, así de fácil. Mundanizar la asamblea, que mire usted que es otra cosa, esto es otra cosa. Y luego yo me voy de excursión con los muchachos, tengo una reunión en los salones parroquiales y cantamos flamenco y sevillanas y todo eso lo que quiera, y aires populares y las guitarras, ven traerse las guitarras, yo soy el primero que las pido, ahí. Pero el culto divino no, ahora me haces un punteo y eres un guitarrista ya de conservatorio y sabes hacer un punteo sobre el Ave María de Gounod y venga la guitarra, como si fuera un violín, eso sí. Pero eso, ¿dónde está ese? ¿Dónde está ese Paco de Lucía o ese Andrés Segovia? Si lo tenéis en Sevilleja de la Jara, pues explotadlo. Bueno, pues
A lo mejor en San Julián sí lo hay. Bueno, pues eso es la manera de hacer la liturgia. Y por último, y terminamos, el munus regendi. Hemos visto los otros dos, el locendi, sobre todo la predicación, el santificandi, sobre todo la liturgia, y el regendi era la conducción de su clero. En un obispo, sobre todo el munus regendi, es el clero. Y en la carta pastoral, apenas nombrado obispo, apenas empezando su episcopado en Astorga, en el año 63, tenía él 45 años, figuraos, pues sobre una taracea de textos de Pío XII, enumera como actitudes sacerdotales, porque titula la pastoral, el porvenir espiritual de nuestra diócesis, horas de crisis y esperanza. Año 63, en pleno concilio, pero todavía hasta el año 70 no se notó lo gordo en España. Enumera como actitudes sacerdotales el valor permanente, el amor y la gratitud a Jesucristo y a su eterno sacerdocio, la humildad ante la propia dignidad y la obediencia concreta y práctica a las disposiciones de la Iglesia, el celo y la abnegación, la caridad fraterna para con los hermanos en el presbiterio, el desprendimiento, la vida austera. Pero sobre todo insiste a sus clérigos en que cultiven el espíritu de sobrenaturalidad, faltando el cual, atención al párrafo, que es áureo. Faltando el espíritu sobrenatural, nos encontramos con el sacerdote que concede más atención a la lectura de un periódico que a la oración bien hecha. Ahora es esto. El periódico es esto. Y lo malo es que entra en medio de la oración, porque te suena y nos quejamos de que la Gordi se salga de la iglesia para atenderlo. Pero ¿y tú qué haces? Si tú te sales de sexta o de nona para atenderlo igual. Yo cuidado. Sí, las Gordis son fantásticas, es una especie que tampoco debería desaparecer. El desfile de la Gordi por la crujía, con sus tacones, sacándose las gafas y ascendiendo las gradas del presbiterio para situarse en el lambón, dejando el micrófono enchufado para la dirección contraria de su boca y mirando a ver si está la amiga para fastidiarla porque hoy le oyó, ese cuadro es impagable. Ese cuadro, si es que la liturgia nueva ha traído unos logros que son fabulosos. Ese cuadro es impagable. Sí, sí. Y luego, permitiéndose ya el colmo, es cuando tiene las atribuciones suficientes para arrogarse la autoridad de llamar con el dedo a la otra para que suba a hacer la segunda. Entonces, todo eso es maravilloso, hombre. Como... Bueno, pues esa especie de las Gordis. Luego, si por la noche te lleva el plato de croquetas de jamón, pues se le perdona. Lo malo es que no te lleve ni las croquetas, porque entonces es una simoniaca, porque vive de la iglesia. Su prestigio está construido a base de la palabra de Dios y dice maravillas. Bueno, os podría contar tantos casos tan fabulosos. Bueno, y ya lo sabéis vosotros, en vuestra relativamente corta andadura sacerdotal, que ya no es tan corta, pues a partir de un año no es corta la andadura. Bueno, pues entonces dice, sacerdote que concede más atención a la lectura de un periódico que a la oración bien hecha, a la tertulia más que al silencio. La tertulia, si fueran tertulias de sacerdotes, por muchas barbaridades que se digan, todo queda en casa y todo, pero tertulias con seglares, o lo que sería más triste, tertulias con las Gordis, en la puerta de la iglesia. Por Dios, tengamos un poco de, en fin, de... Pues eso, me salen palabras que no conviene decirlas aquí, pero tertulias con la gente del pueblo, sí, atenderla, hablar un poquito, y cómo está su hijo de usted, y que vea rezo y tal, y te quitas en medio... Y si vas a alguna cosa, bodas, que te inviten, mira, el sacerdote tiene que ser como la hoja de laurel, que se echa en las lentejas porque le da sabor, pero es lo primero que se aparta del plato. Que esté para dar sabor, en la reunión, pero lo primero que sale. Porque ya una vez que has dado sabor ya no hace falta allí. Entonces, ¿tertulias de qué?
de salón. Cafés con los curas sí, hay que tomarlos mucho porque hay que hablar entre nosotros. De lo contrario buscamos amistades seglares. Y es arma de doble filo. Porque el primer día en la cena esa vas y hablas del santo del día. Y el segundo ya hablas de tus penas. Y confiesas allí tus miserias con esos seglares. No, eso hay que ser... No, ¿para qué? Tertulias, no. El silencio mejor. Y la soledad, que hay que saberla cultivar, ¿eh? A un viaje más que al sacrificio. Damos importancia a todo eso, al viaje más que al sacrificio. A una película más que a una hora de estudio. A las noticias políticas más que a la disminución del pecado. Al deporte más que a los sacramentos. Bueno, eso no sé si de vosotros se predica. A la ciencia más que a la teología. Al templo material más que a la enseñanza profunda del catecismo. Al bullicio exterior más que a la meditación. A la asamblea y a la discusión de problemas ajenos o colectivos más que al examen de sí mismo. A la crítica de lo que dicen otros más que a la maduración rigurosa de lo que tiene que decir él. A lo nuevo por lo nuevo más que a lo antiguo por serlo. A lo mundano más que a lo eclesiástico. Ahora parece que es que no hay que ser clerical. Bueno, no hay que ser excluyente, no hay que ser reductivo, pero un clérigo tiene que ser muy clérigo. Por tanto, no dar más atención a lo mundano que a lo eclesiástico. A lo fugaz y cambiante más que a lo permanente y eterno. A lo confortable y grato más que a lo difícil y abnegado. Al hombre más que a Dios. A la cultura más que a la gracia. A lo profano más que a lo sagrado. A los filósofos más que a los santos. A los amigos más que a Jesucristo. Es decir, nos encontramos con el sacerdote que va destrozando poco a poco su propio sacerdocio. Padres, el que esté en pie, cuidado no caiga, porque aquí las columnas y las estrellas del firmamento las vemos caer cada día. Y dice uno, pero pero tal, pero sí, ¿y tú? Hay que mirarse uno a sí mismo. Y nada, ningún pecado que cometa otro hombre puedo dejar de cometerlo yo si la gracia de Dios no me asiste, si yo no le soy fiel, dice San Agustín. Entonces todo esto, que de alguna manera lo tenemos, más o menos, lo que hay que hacer es que no vaya en aumento y poner tope. Y ser hombres de mucha oración y de mucho estudio y de un pasatiempo, no me gusta decir hobby porque esa palabra, pasatiempo. Un sacerdote, yo digo siempre, tiene que tener 3 o 4 cosas. Su misa y su sagrario, cómo los tiene cuidado, cómo los celebra, qué ilusión tiene. Punto primero. Y de ahí os meto toda la oración y toda la derivación pastoral, porque todo sale del altar. Su misa y su sagrario. Segundo, sus amigos sacerdotes. Eso es muy importante. Y eso, gracias a Dios, en Toledo existe esa ventaja de que ya está servido de antemano, más o menos. Se puede estar con todos. Toledo y los arciprestazgos, esos arciprestazgos absolutamente medievalistas en los que vivís, porque la situación en que vive hoy el cura en una diócesis tan aplastantemente rural como es Toledo, en una diócesis de boina hasta aquí, pues es una situación difícil, porque claro, mandar hoy un muchacho de 20 y tantos años a un pueblo de 100 habitantes, que entre los otros 6 anejos suman 300. Eso es muy duro y es muy absurdo. No entiendo, francamente, cómo los obispos en el año 2018 siguen con esos parámetros, no lo entiendo. Y no se han empezado con victorios donde vivan juntos, un grupito de... juntos pero no revueltos, no como frailes, cada uno con su baño y su nevera, pero juntos, y un oratorio y un comedor. Es que algo hay que hacer. Yo lo veo así. Pobre de mí, sí, compadezco mucho a los obispos, su responsabilidad y su dificultad para gobernar, decirlo desde aquí es muy fácil, y lo comprendo, pero yo lo que no comprendo todavía es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la soledad se carga la vida de los curas. Y yo se lo dije a mi director espiritual cuando me iba a ordenar, qué ilusión tengo de ordenarme, qué ganas de ordenarme, pero al mismo tiempo estoy cogiendo miedo, y
¿Y por qué? Yo creo que la soledad me da un poco miedo. En el seminario te lo pasas también. Mi seminario éramos el doble que vosotros, disfrutábamos, hacíamos teatro, en fin. Y muchas cosas. La liturgia, que siendo 100 y pico, es el doble que vosotros. Y entonces me dijo, mira, lo de la soledad del sacerdote. Y algunas veces se lo recuerdo, pues todavía sigo hablando con él, desde los 12 años hasta ahora. Y la soledad del sacerdote es un falso problema. No te agobies con eso. Porque si tu vida está llena de Jesucristo y estás enamorado de Él y estás en las cosas de Él todo el día, hombre, te puede venir algún día difícil, que necesites hablar un poco, sí, pero decir, ay, que ya me encuentro abrumado por la soledad. Pero bueno, yo comprendo también que nuestra sensibilidad, nuestra psicología, y más siendo jóvenes, entonces hay que tener amigos sacerdotes y andar los kilómetros que haga falta, sin correr y sin volver muy de noche. Y a tener amigos y quedar para comer y para tomar café y para tontear y para dar un paseo, y para eso hay que tenerlo. Primero, la misa, el sagrario y todo lo que brota ahí. Segundo, amigos sacerdotes. Tercero, un pasatiempo. El sacerdote tiene que tener un pasatiempo. Porque todo el día delante del sagrario tampoco está ni todo el día dando catequesis ni todo el día estudiando. Y no lo estés porque te chiflas también, ¿eh? Entonces, tienes que tener un pasatiempo. Que te eres deportista, deporte al tutiplén. Que te gusta la gastronomía, pero no para ti, sino para practicarla, pues cocina. Que te gusta la jardinería, jardinería. Que te gusta la filatelia, que te gusta la lectura, no la meto en el pasatiempo porque la lectura ya se da por supuesta. La música, tiene que tener un pasatiempo, porque es que si no, acabas sabiendo de las cabras y de las ovejas y de los guarros de tu pueblo más que los que los crían. Vamos, es que te has metamorfoseado tú en uno de ellos. Entonces tiene que tenerlo. Bueno, pues eso es lo que pide don Marcelo de su clero, y yo he estado... ¡Qué barbaridad! Esta ha durado más de una hora, pero es que esta era una de las buenas que hemos tenido en estos ejercicios. Esta era una de las buenas. Y era un homenaje que yo quería hacerle hoy a don Marcelo, que desde el cielo está diciendo, hay que ver la de tonterías que puedes estar diciendo y la de sandeces para que estos que son todavía más tontos que tú se rían un poco. Bueno, pues vámonos a comer.